Ah, no, ese se disfruta eso, qué loco es. ¿Cómo lo disfrutan? Ok, me dice Freddy. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Yo soy Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Asdrúbal Aguiar. Él es secretario general de IDEA, que es un foro de ex jefes de Estado y de gobierno que ha sido fundamental para analizar las realidades de la región, analizarlas, crear foros de discusión y adicionalmente ha sido un brazo muy importante para la realidad venezolana. Precisamente ese foro siempre está analizando quizás la raíz de cada una de las problemáticas que se presentan en Venezuela. Y quería abrir justamente el programa del día de hoy con la palabra dictadura. ¿Qué tipo de dictadura o qué tipo de régimen es el del gobierno de Nicolás Maduro? Mira, comenzaría en primer lugar por decirte que IDEA se ocupa fundamentalmente de tratar de llevar la democracia allá en donde no existe, tratar de contribuir al desarrollo de las democracias que están en avance, que son incipientes, que tienen deficiencias en sus estándares y obviamente hacer el esfuerzo por cuidar aquellas democracias que institucionalmente han logrado consolidarse. Porque si no se sostienen y no se cuidan, se trata de procesos históricos que siempre tienden a declinar. Sí. En el caso particular venezolano, cuando uno analiza la naturaleza de lo que viven y padecemos los venezolanos, uno realmente se encuentra con algunas sorpresas. Uno dice, ¿es una dictadura? Uno podría decir, caramba, bueno, sí, es una dictadura colegiada, porque hay distintos actores que se han repartido el poder en Venezuela a raíz de la muerte de Hugo Chávez Frías. Es una dictadura populista, sí, porque en definitiva ha sido la explotación y el uso del pueblo para fines inconfesables y sobre todo para sostener a costa del hambre del propio pueblo la estructura del poder y no abandonarla jamás. Algunos dicen es un régimen fascista, sí, porque el fascismo era un régimen fundamentalmente de mentira, o sea, no es que fuese de engaño, sino que no servía a la verdad. El manejarse entre las aguas negras y las aguas blancas, caminar sobre el filo de la navaja entre la legalidad y la ilegalidad, eso era lo típico, por ejemplo, del régimen de Mussolini. Es una dictadura militar clásica. Bueno, sí, están los militares en el poder. ¿Son de derecha o son de izquierda? Bueno, se comportan como fascistas de derecha, pero le rinden culto a Fidel Castro. Pero es que lo de Venezuela tiene un ingrediente que es lo que ha dificultado justamente el que esta situación se haya podido resolver. Es un ingrediente que no se conoce históricamente y no tiene antecedentes. Aquí una estructura criminal organizada, asociada, la del narcoterrorismo, se estableció como propósito y finalidad secuestrar un Estado y usar su estructura para la expansión de un negocio transnacional en tiempos de globalización. Y esto es justamente lo que hace dificultoso el que quienes tienen la mejor experticia política no logren dar con la medicina adecuada para resolver la enfermedad. Quienes se leen los libros de ciencia política buscando alguna experiencia, tratan de poner en práctica la experiencia de lucha contra las dictaduras y tampoco logran resultado alguno. Cuando se hacen todas las modalidades de protesta y de resistencia que se han hecho en Venezuela, porque en Venezuela hay que decirlo, se han ensayado todas las alternativas y se han hecho todos los experimentos. Nadie puede decir que ha habido una sociedad pasiva, sino que estamos frente a una estructura criminal que como decidió hacer del Estado la base para la expansión de su actividad narcoterrorista,
ha generado un doble efecto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la salida que tienen los venezolanos? ¿Qué plantean? Bueno, ha pulverizado la estructura del Estado y lo que es más grave, ha pulverizado la estructura social. Uno habla en Venezuela y uno dice, caramba, ¿quiénes representan a la sociedad venezolana? Bueno, nominalmente uno dice, bueno, en la Asamblea Nacional, pero cuando uno ve la realidad de la Asamblea Nacional, casi que llega a la conclusión de que hay una reunión virtual allí de algunos actores que dicen algunas Una vez a la semana. pero no tiene aquello efecto expansivo a nivel nacional. A que quedan algunos partidos, sí, quedan allí, pero como si fuesen unas pequeñas franquicias. Lo que sí hay sorprendentemente es que hay grupos de 10 o 20 o 30 personas que deben ser 10.000 o 20.000 o 30.000 grupos, que lo hay a nivel interno y los hay a nivel internacional, porque perdieron justamente aquello que nos daba unidad en la ciudadanía, que era el molde del Estado y de la cosa pública. Eso desapareció totalmente en Venezuela. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Bueno, estamos como los médicos que están ante un enfermo que tiene un virus incurable y se están ejercitando las más novedosas medicinas. Pero es experimental todo. Pero todo es experimental y eso hay que reconocerlo, eso es así. ¿Por qué? Porque es un problema político, uno diría sí es un problema político al cual hay que aplicarle racionalidad política porque se trata de un gobierno. Pero cuando uno dice no, no, es que es Pablo Escobar o el Chapo Guzmán que asumió la presidencia de Venezuela y con su cártel secuestró a un Estado. Alguien diría, esto es un problema de seguridad, esto es un problema policial. Pero resulta ser que como está combinado el elemento político con el elemento de seguridad, no hay todavía una fórmula que haya permitido que esto quiebre y de allí que se esté haciendo el esfuerzo que cabe hacer. Por un lado, están las estructuras de persecución criminal internacional avanzando para ver hasta dónde llegan. Están tomando las medidas para quitarle el oxígeno a la estructura criminal que está instalada en Venezuela. Con el mundo opositor y con la población, yo le he dicho a los actores internacionales hay que tener casi que una actitud de comprensión, porque utilizo inclusive un paralelo. Cuando la FARC secuestraba a personas para pedirles dinero, muchas de ellas pasaban años allí. Y se producía una reacción psicológica diferencial en los secuestrados. Algunos se inmolaban, trataban de irse y terminaban muertos. Otros, por el contrario, trataban de hacerse los tontos y sufrir y rezar para saber en qué momento lograban aguantar. Algunos quizás entraban en diálogo con los jefes guerrilleros. Y hay otros que sufrían un síndrome de cambio extraordinario que terminaban rindiéndole culto a los guerrilleros incluso cuando eran liberados. Cuando uno ve la realidad venezolana en una situación de secuestro, uno se da cuenta que esta reacción asimétrica es producto justamente del terror, del miedo en que se encuentra un país que está totalmente secuestrado. Y en eso es simplemente lo que se está trabajando y estamos trabajando. Yo el único consejo, si estoy para dar consejos, si hay gente dispuesta a escuchar consejos, es que justamente como las medicinas que se han aplicado no han dado resultados, entonces hay que hacerse una primera pregunta. ¿Está equivocada la medicina o está equivocado el diagnóstico? La gente dice, bueno, no diagnostiquemos tanto. No, no. Los médicos para poder mandar una medicina tienen que hacer un diagnóstico. Si el diagnóstico es errado, la medicina nunca rendirá su efecto. Entonces hay que hacer una tarea en este sentido y en segundo lugar, nadie puede declararse poseedor de la verdad. Y esto es como una especie de ferrocarril con vagones. Cada vagón tiene legítimamente una opción, una alternativa, una propuesta. Bueno, que cada quien se monte en su vagón correspondiente. La gente que se monta en el metro en Venezuela muchas veces se para en un punto determinado porque cree que la puerta del metro se abre
allí en donde está él ubicado. Y resulta que no, que el metro se movió y abrió la puerta más adelante. Entonces, ¿cuál es el vagón del ferrocarril que al final va a cruzar y hacer clic para que la historia venezolana cambie? Bueno, no lo sabemos. Entonces, pero obviamente para obtener un resultado lo primero que hay que hacer es estar haciendo algo y que cada quien haga lo que debe hacer y lo que le corresponde hacer, ¿no? Doctor, usted habla de una sociedad secuestrada. Los actores de oposición también están secuestrados, unos fuera del país, otros que todavía no saben si ir o volver, o sea, quedan muy pocas figuras y eso también alienta lo que es la desilusión de la gente. Coméntenos en el caso particular, porque muchas veces, a veces la sociedad venezolana no entiende cómo actúan y por qué actúan así. Ellos están secuestrados y están desesperados y por eso las acciones no son correctas. O sea, es que no son las acciones, no es que sean correctas o incorrectas. Si uno lee los manuales, uno se da cuenta de que los manuales dicen eso. O sea, pero es que la ineditez, estoy utilizando una expresión que no está en el diccionario, pero es la que me viene a la cabeza, el carácter inédito de la experiencia venezolana, no ha sido realmente, no tiene una comparación desde el punto de vista regional. Venezuela fue el laboratorio para que esto se hiciese. ¿No sería Cuba o en Cuba realmente no ocurrió así? No, es que fueron experiencias totalmente disímiles. Que Cuba estaba tras la experiencia venezolana es cierta. Claro, un país como el nuestro que no tiene memoria, no tiene presente el discurso de Rómulo Betancourt del 2 o el 12 de marzo de 1964, en donde él textualmente decía dos cosas que deberían servirle de enseñanza a los venezolanos en este momento. Lo primero que decía Rómulo es: mis compañeros de partido me pidieron durante los 5 años que me separara de Caldera, que me divorciara de Caldera. Y yo no lo hice porque tenía un propósito, era acabar con la hazaña de Caínes que prendió en la vida política venezolana desde el nacimiento de la República. Una república construida sobre la base de los odios recíprocos entre los actores políticos. ¿Cuál es la segunda enseñanza que dejaba Rómulo en aquel momento? Decía: la tarea no está culminada. Enfrenté y confronté al movimiento guerrillero, pero mientras Castro siga en La Habana y mientras Venezuela siga siendo un país petrolero, él codiciará a Venezuela para expandir su proyecto criminal y revolucionario hacia el resto de América Latina. Y finalmente lo logró. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que pasó del 6-4 al 7-4, al 8-4, al 9-4, al 9-9, y en donde sin disparar un tiro, y después de haber sido invadida Venezuela en 2 oportunidades por los Castro, terminaríamos nosotros en esto? Pero es que hay un hecho que, resulta inédito, porque cuando comienza esta historia, de la que yo fui actor de primer orden, y repito, actor de primer orden en el tiempo de Pérez, antes de que lo tumbaran, y en el tiempo de Caldera, directamente hasta presidente encargado. Sí, directamente vinculado con todo esto que ocurría allí. Obviamente que a los venezolanos no les podía pasar por la cabeza la posibilidad de que esto, más allá de un proyecto político, fuese un proyecto criminal. Ahora, era proyecto político y se convirtió en criminal. Lo convirtieron los que tomaron el poder después de Hugo Chávez. Fue un hecho distinto. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a hacer quizás confesiones inéditas. Yo, por pedido del presidente Pérez, tuve la responsabilidad, que compartí, por cierto, con el doctor Jacopini Zárraga, que ya falleció, de conversar con todos los muchachos que se alzaron para poder medir las razones que los habían llevado a ellos, 600 y tanto aproximadamente. Incluso también habló con Chávez. Nos acompañaba en aquel momento como ayudante, compañero en esa tarea, el entonces coronel Raúl Salazar Rodríguez. Cuando uno escuchaba los argumentos de todos los muchachos, todos tenían que ver con problemas familiares, con problemas de corrupción dentro de la Fuerza Armada,
con problemas de malos tratos de los superiores hacia los subalternos, o sea, con problemas de Al final eran desinformación, problemas personales que ellos los problemas que ellos resentían. Un muchacho en lo particular